De hablar el día de hoy. Resulta que ayer estábamos hablando del tema de comunidad de Bauman y de cómo nos generábamos pues un concepto de comunidad, ¿recuerdan? Sin embargo, adicionalmente hay que hablar de otros aspectos pues que son importantes a la hora de crear esa comunidad. Entonces, para el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, yo les voy a dar el cierre del texto con base en eso y ustedes van a hacer un ejercicio práctico con su compañero de lectura. ¿Listo? Entonces, dentro del ejercicio que nos hablaba Bauman sobre el concepto de comunidad y que la comunidad se forma dependiendo cada uno de los individuos y demás, tenemos que tener en cuenta otros elementos de esa comunidad. Entonces, primero, la libertad limitada al pertenecer a un grupo. Entonces, sí, yo soy parte de una comunidad, como yo les decía, soy parte de la comunidad de comunicadores sociales, pero al pertenecer a esa limitada comunidad, de alguna u otra manera, mi libertad se limita porque, en teoría, digamos, van a hacer una reunión la Universidad de Ibagué. Entonces, esa libertad de participar en esa reunión se ve sesgada porque la reunión no es solo para comunicadores sociales, sino es para egresados de la Universidad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué. Entonces, vemos cómo esas libertades se inician eh, o se empiezan como tal a sesgar a producto de la pertenencia a un grupo. Entonces, de ahí que es importante entender que desarrollamos ese tipo de elementos producto de ese ejercicio. Adicionalmente hay que entender que para cumplir el proyecto comunitario hay que apelar a las mismas acciones individuales. Entonces, la libertad de elección individual que de alguna u otra manera la comunidad nos niega. Entonces, ahí nos decía que era irrisorio que habláramos de comunidad eh, inclusiva si ya por el hecho de pertenecer a una comunidad ya estábamos siendo incluidos. Sin embargo, hay que entender que nosotros podemos pertenecer a una comunidad, pero no podemos pertenecer a otra simultáneamente. Por ejemplo, yo soy colombiano y al ser y por ser colombiano, no puedo, no puedo o no pertenezco, digamos, no puedo tener dos nacionalidades. ¿Cómo que no, profe? Claro que no puedo tener dos nacionalidades, porque usted no nació en dos partes. A usted le dan una nacionalidad producto de el ejercicio de adopción, de residencia, de cumplimiento de unos requisitos. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que su abuela sí nació en Canadá, por ejemplo. Entonces, usted pide la nacionalidad canadiense producto de su abuela, o usted pide la nacionalidad canadiense porque usted se casa con un canadiense o una canadiense. Usted pide la nacionalidad canadiense producto de que lleva 12, 15, 18, 20 años viviendo allá y ya, digamos, deja de ser residente y quiere pedir la nacionalidad. Pero usted no puede pertenecer a esas dos comunidades a la vez. ¿Por qué? Porque usted no nació en dos partes. A usted le se la dan, digamos, por otros elementos. Entonces, de ahí que tenemos que entender que las comunidades también nos permiten ese tipo de cosas. Adicionalmente, pues Bauman nos dice también que tenemos que asumir y entender que las comunidades se desarrollan a partir de esos individuos y que cada individuo tiene una identidad y que cada identidad, recordemos que es volátil. ¿Cómo así que es volátil? Imagínense eh, que ustedes
Imagínense que ustedes hacen parte de... ok, el ejemplo. Cuando yo tenía, digamos, 10 años, quería ser médico. Cuando yo tenía 14 años, quería ser veterinario. Pero cuando yo tuve, eso fue, yo tenía 19, 18 más o menos cuando entré a estudiar, definitivamente decidí que quería ser comunicador social. Entonces, el hecho de ser, digamos, esa identidad que puede ser voluble, que puede ser modificable, que puede ser volátil, nos lleva a entender un poco cómo podemos pertenecer a un grupo. De ahí que entendemos que se empiezan a ver elementos como el nacionalismo. Entonces, espérenme, les presento por acá pantalla. El nacionalismo dice, ¿qué nos dice el nacionalismo? Espérenme un momentico. Entonces, nos dice el nacionalismo que, por ejemplo, en ese construir o en ese desarrollar de las comunidades, debemos entender que la comunidad de alguna u otra manera marca el dogma comunitario, que es una comunidad étnica que tiene la ventaja de naturalizar la historia, presentar lo cultural como un hecho de la naturaleza y la libertad como una necesidad entendida. Entonces, ahí es donde se desarrollan dos elementos adicionales, como es la pertenencia étnica y la acción y la pertenencia, que es la étnica que induce a la acción y que uno debe ser leal a esa propia naturaleza. Entonces, lo que pasa, digamos, con las comunidades indígenas, que a pesar de que fueron violentadas, de que se les robó su identidad, que se les obligó al cristianismo, se les impuso la religión católica, eh, haciendo que ellos perdieran sus principales idiosincrasias y demás, desarrolló una serie de dificultades producto de ese ejercicio. Sin embargo, adicionalmente también debemos entender que esa pertenencia también se genera en el desarrollo de una fidelidad, que lo que busca es esforzarse por estar a la altura del modelo cultural establecido y contribuir de esa manera a su preservación. Entonces, ya sabemos lo que pasó con las comunidades indígenas. Ahora, ¿qué nos corresponde? En ese proceso de construir comunidades y de entender qué es una comunidad y desarrollar qué es una comunidad, pues nosotros debemos desarrollar ese ejercicio y a partir de eso multiplicar procesos de tradiciones orales, eh, todo lo que viene producto de la conversación, de la oralidad, de la receta de la abuela, el ejercicio comunitario de participar en una casa, todo ese tipo de cosas que hacen que nosotros reproduzcamos nuestros elementos culturales y permiten que de alguna u otra manera se generen esos simbolismos. Sin embargo, el nacionalismo lo que nos deja es una marca negativa. ¿Por qué razón? Porque de alguna u otra manera decimos que existe un espacio entre los logros de Estado, los logros del Estado-Nación versus la ambición comunitaria. ¿Por qué? Porque se empezaron a suprimir de las comunidades autónomas mediante, digamos, la imposición de un lenguaje oficial, la unificación del sistema educativo, eh, la imposición de un ejercicio religioso, que es lo que sucede sobre todo en universidades de corte privado. ¿Por qué? Porque vemos que en las universidades públicas, pues al ser públicas, el espacio de crítica es mayoritario frente al proceso. Sin embargo, es de entender que se desarrollan ese tipo de cosas. ¿Por qué?
porque se supone que Colombia es un estado laico, y si fuera un estado laico, en las instituciones de educación donde se habla de religión, no se debería desarrollar religión a partir de la religión católica, sino que se deberían hacer procesos reales de religión donde los estudiantes, sobre todo en los colegios, puedan conocer otro tipo de culturas, otro tipo de religiones basados en realidades y no simplemente porque el profesor no supo nada que más decir. Entonces hoy vamos a transcribir el versículo 2 del Salmo tal. Entonces es de alguna u otra manera ese tipo de ejercicio. Entonces ahí es donde empiezan las comunidades a carecer de una serie de estructuras reales, que es de lo que nos dice Bauman. Bauman nos dice, hombre, sí, yo sé que esto es muy volátil y hablamos de la sociedad, de la sociedad, de las construcciones de sociedades y de lo líquida que es esa modernidad y todo ese tipo de cosas, pero también debemos entender que esto parte de ese ejercicio. Entonces de ahí que nosotros debemos preocuparnos por cómo se ve ese versus entre el nacionalismo y el patriotismo. Entonces, el nacionalismo como tal es una desgracia porque es producto de la consecuencia de las conspiraciones. Entonces, es donde yo empiezo a hablar de lo que ya sabemos que hizo, todo lo que generó la Alemania nazi y demás, y todo ese tipo de cosas buscando una raza aria, pues que de alguna u otra manera nunca apareció. Luego de eso era la pertenencia a la elección de la herencia cultural y cómo de alguna u otra manera esa herencia cultural se ha ido perdiendo, porque esas tradiciones indígenas que nosotros tenemos, ¿cuántas se reproducen hoy día? O sea, ¿cuántos de nosotros continuamos reproduciendo ese tipo de conceptos producto de la tradición oral? No porque, por ejemplo, no se hacen, pero si hay un dolor de estómago, hay que darle agua con arroz tostado, que esa agua es bendita. No porque si le duele la pierna y le duele mucho, aplíquele un poquito de alcohol con marihuana, que eso es bendito para el dolor. Entonces, ahí es donde de alguna u otra manera tenemos que empezar a apropiar y recordar ese tipo de preceptos culturales. La agrupación de un pueblo existe por medio de la agresión. Entonces, ¿cómo se daban ese tipo de cosas? Pues cuando llegaron los procesos de colonización, entonces se impusieron, entonces vamos a colonizar estos espacios que van a ser nuestros y todo lo que ya conocemos a la fecha. Regáleme un minutico. Entonces, como les decía, el nacionalismo versus ese patriotismo, de alguna u otra manera, a la hora de construir una comunidad, pues nos genera una serie de diferencias. Entonces, el nacionalismo, digamos, cierra al exterior lo desconocido y no acepta las diferencias. Además que también son estrategias antropoémicas, o sea, lo que tiene que ver con la construcción del mejoramiento de la raza. Entonces sale el comentario clasista en el que la hija o el hijo de alguien se fue para España, por ejemplo, y tiene una relación de pareja con un nativo, digámoslo de esa forma, con un europeo, y lo que primero dicen las personas, ay, no, súper, no, sino, uy, va a mejorar la raza.
Entonces, ese tipo de comentarios también hacen parte de ese proceso a la hora de que hablemos de comunidad. Mientras que en el patriotismo promueve un poco más la tolerancia cultural y religiosa, pero debido a la elección, pues de alguna u otra manera se rechaza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vuelvo a lo que decía sobre Colombia, que es un país laico, pues donde debemos desarrollar ese tipo de individualidades y que cada una sea de escogencia libre y no de imposición, como sucede en algunas instituciones de educación media, de educación académica o de educación superior y universitarias. O sea, más allá de que en las escuelas, los colegios, institutos y universidades nos impongan la religión, porque no está mal que si usted es católico, pues usted celebre Semana Santa, celebre el Viernes Santo, pero si usted es agnóstico o ateo, esa imposición debe generar una serie de respetos que en algunos casos no se da, porque siempre se genera la burla sobre el ateo, sobre el agnóstico, y se hace el comentario bufón buscando deslegitimar ese tipo de creencias que también son válidas. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque para el ejercicio de construir comunidad tenemos que entender que las comunidades se forman de diversas situaciones o de diversos elementos, que es lo que nos dice Bauman. Por eso, vamos a ver lo siguiente. Hay quienes expresan con su cuerpo su lugar en el mundo, su derecho a ser. Este es un movimiento que ya no habla de tiempo ni lugar, habla de identidad. Probablemente has visto esto en algunos videos musicales, imágenes, revistas. Bueno, pues esto es un movimiento y se llama Vogue. Y te voy a explicar qué es. Bueno, el Vogue mayormente lo conocen como un estilo de baile, pero es más que eso, realmente es una cultura que acoge a muchas personas segregadas. El inicio de este movimiento se dio entre las décadas de los 60 y los 80, con concursos que imitaban certámenes de belleza de la televisión. Sus concursantes posaban parodiando las élites blancas, cuyos rasgos exageraban. Luego llegó el baile. La mayoría atribuye los orígenes del voguing a los salones de baile de Nueva York en los años 80, donde fue concebido por las comunidades queer, negras y latinas. Y en ese entonces estaba muy mal todo eso junto. Entonces, esa cultura se creó para toda esta gente que no tenía espacio dentro de la sociedad blanca. Este es un baile inspirado en las poses de las modelos que aparecían en el interior de la revista Vogue y que también se vio influenciado por los jeroglíficos egipcios y los movimientos de gimnasia. La revista Vogue era en ese entonces la encarnación de todo a lo que esta comunidad no podía acceder. Nada de esto, o sea, era imposible salir vestido de mujer a la calle, claramente podrías hasta morir. En ese entonces la homofobia era tan fuerte que cuando los padres se enteraban de que sus hijos eran gays, los echaban. Por eso nació el nombre de casa. El Vogue tiene casas porque literal formaban familias. Entonces, si yo, José de la Blanca, veo que te echaron de tu casa por ser gay o porque te pusiste un vestido o unos tacones, yo te adopto y voy a hacerme cargo de ti y te voy a dar un espacio en mi casa y te voy a enseñar a maquillarte y te voy a enseñar a vestirte y vamos a ir juntos a los bowls y vas a tener el nombre de la Blanca. Siempre estar creyéndome que puedo vivir un sueño y que puedo vivir la persona que yo quiero ser mientras yo esté realizando mi Vogue, ya sea caminando como Vogue Friend, haciendo la supermujer o haciendo Always, las poses o literalmente viviendo mi sueño de modelo súper famosa y también explorar la creatividad dentro de esas posibilidades. Un día de la nada quieres ser una reina de belleza, te vistes como una reina de belleza, o sea, el otro día quieres ser una sirena, te vistes como una sirena, como un príncipe. El Vogue tiene varias categorías y como unos géneros, está All Way, Runway, New Way
y femme. Cada uno de esos tiene una forma de moverse distinta, digamos el old way es más poses como en la revista Vogue, el new way igual, solamente que trabaja más la flexibilidad, las contorsiones, los movimientos súper rápidos de los brazos, y el femme, que es una exageración de las características femeninas, como de pronto llevar la cadera más, como los brazos, mover el pelo, todas esas cosas que pueden representar una sensualidad, pero siempre exagerando una figura femenina. Pues bueno, sé que deben haber muchas personas con esos casos, como que el prejuicio sea mucho más grande, pero creo que yo siempre fui muy seguro de mí mismo. Sí, uno siempre está expuesto, obviamente, como al que dirán, a las miradas, a los comentarios, a lo que sea, pero también creo que cuando uno hace las cosas bien y las hace sin intención de herir a nadie, el problema ya no es de uno. Claramente a todos nos duele un poco la crítica, y más cuando es una crítica que no es crítica, sino que simplemente es un comentario de odio y un comentario ofensivo. Yo sé que mi corporalidad y mi masculinidad femenina afecta a muchas personas porque es algo de cualquier prototipo. Si yo me amo a mí mismo, si yo amo a los demás, cualquier comentario que quiera herirme, al contrario, me fortalece y me hace reevaluarme para... 2, 3, 4, 5, 6, 7... Queda con la y escogen la derecha para la base, suban la izquierda y la izquierda es la que sube la cola. Exactamente. Ajá. Ahora entre más la traigan. O sea, cuando los tengo puestos ni siquiera se trata de llamar la atención. Mucha gente piensa que uno quiere llamar la atención, pero creo que las mujeres que tienen todo el derecho y nadie les dice nada por usar tacones, se sienten tan empoderadas. O sea, en verdad me monto en unos tacones y es muy diferente a estar en un par de tenis. Muy diferente. Son dos personalidades muy diferentes. Entonces, el voguing es una forma liberadora de autoexpresión e identidad para la comunidad gay. Creo que eso es tal cual lo que más me gusta del Vogue, y es que todos dentro de nuestras personalidades, corporalidades, como nos veamos, como nos sintamos, somos totalmente bienvenidos y podemos demostrar que como somos, podemos ser grandes. Creo que eso es lo que más me gusta, es tan inclusive que en verdad hay espacio para todos. Por ejemplo, en mi caso, puedo ser o muy masculino, de la forma en la que bailo, sí, puedo ser masculino, pero igual puedo ser muy femenino, jugar con el cuerpo, ser femenino. Entonces creo que eso depende de cómo lo quieran ver. Le puedo decir a esas personas que los movimientos que no se pueden hacer solo los tienes acá. Tú le pones género a la ropa, le pones género a los zapatos, le pones género al baile, le pones género a tu forma de caminar. Pero ¿quién dice que un paso es hombre o es mujer? ¿Quién dice que una camiseta es hombre o es mujer? ¿Quién dice que si yo quiero hacer una mano así, ya soy una mujer? Soy un hombre que tiene la suficiente hombría para asimilar lo que no está políticamente correcto dentro de los cánones masculinos. Por ejemplo, para mí me genera un poco de poder, como que me siento más grande, me siento a otro nivel. Pues si te pones tacones, como que embrace it. Muchas personas pensarán como porque tiene tacones o qué está haciendo o qué sé yo, pero deberían ponerse tacones un día porque es muy chévere. Entonces, teniendo en cuenta eso, ese video podemos darnos cuenta que el pertenecer a una comunidad data de muchos elementos, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. El ejercicio de hoy, con base en la lectura que ustedes hicieron y de lo que hemos hablado entre ayer y hoy, la idea es que ustedes con sus compañeros generen una infografía. ¿Una infografía con qué intención? Con la intención de responder estas preguntas. Espérenme, ya les digo cuáles preguntas. Van a responder estas preguntas. Espérenme, borro esto. Pueden hacer la infografía como ustedes quieran, donde ustedes quieran. Si la quieren hacer en Canva, si la quieren hacer en PowerPoint, si la quieren hacer en Word, donde ustedes quieran. ¿Listo? Y la idea es que tendrían 25 minutos para que con su compañero o compañera
desarrollen estas tres preguntas. ¿Cuál es el concepto de comunidad que tiene Bauman? ¿Cómo se conforma una comunidad según lo que dice Bauman? ¿Y cómo se aporta a la comunicación ese concepto de comunidad? ¿Listo? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado. La idea es que tienen 25 minutos, yo voy a estar aquí en línea por si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud respecto al tema. ¿Listo? ¿Claro el ejercicio? ¿Me La podría decir otra de las infografía, preguntas? Señor, señora. hágale, Daniel. Que sí podría decir de nuevo las preguntas. Están en el chat, Daniel. ¿Cuál es el concepto de comunidad de Bauman? ¿Cómo se conforma una comunidad y cómo aporta a la comunicación ese concepto de comunidad de Bauman? Una pregunta, la infografía debe responder las tres preguntas, ¿cierto? Sí, señora. Ok. ¿Alguna otra plataforma aparte de Canva que nos pueda recomendar? Pues ustedes con el correo institucional pueden entrar a Canva por Educación o Canva for Education y ahí tienen el servicio de Canva completamente gratis, todo lo pro. Ok. Bueno. Gracias. Sí, Andrés, no hay problema. ¿Quién levantó la mano por acá? Listo, vale. El tiempo no se nos va.
de significarlo, pues se le malutilizó el real significado porque en la antigua Grecia a los soldados que tenían hijos, sobre todo a los capitanes de los pelotones y eso, que tenían hijos, ustedes se han dado cuenta en las películas de Grecia y de Roma que siempre ellos se visten de rojo, ¿verdad? En los capitanes y tenientes, coroneles y todas esas cosas que tenían hijos pequeños los vestían de rosa. ¿Por qué? Porque el rosado se conocía como el pequeño rojo. O sea, le estaban diciendo que el niño iba a seguir los pasos del padre. Después llegaron unas significaciones innecesarias en que las niñas no se pueden vestir de azul, ni que los niños se pueden vestir de rosa y bueno, otro tipo de condiciones. Adicionalmente, en lo que dices, David, a la hora de construir comunidades, gracias a la tecnología y a la invasión de la tecnología, pues William Levy, sí, en la cibercultura, nos habla un poco del tema y nos dice, hombre, es un texto de los 70, pero nos dice, mire, con la llegada de la tecnología se van a masificar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la gente va a tener acceso a más allá de lo que cree. Por eso lo digo de esta forma, porque cuando yo hice mi investigación para mi tesis, hablaba con hombres, con varones homosexuales adultos, mayores, y decían es que a ustedes los jóvenes ahorita les queda mucho más fácil, porque existen plataformas como Grindr que les permite conectarse y generar interacción mucho más fácil. A nosotros nos tocaba a partir de códigos, entonces que la pañoleta en el bolsillo, que el saco cruzado en el cuello, que el cambio de miradas, ese tipo de cosas que se daba producto de la interacción y la cercanía. La próxima clase que iniciamos como tal, la genealogía de la comunicación, vamos a entender un poco más cómo es a partir de los códigos, del significado, el significante y todo ese tipo de cosas que nos va a dar un poco más de luces sobre el respecto. ¿Listo? Andrés, Grindr es una aplicación de encuentros para hombres homosexuales, bisexuales o transgénero, porque también hay mujeres trans que entran a la aplicación o hay hombres trans que entran a la aplicación que de alguna u otra manera quieren generar un contacto. Es como un Tinder, pero más hacia la comunidad LGBTI. ¿Listo? Bueno. Sorpresa. Ok, ¿quién sigue? David. Listo, profe, pues aprovechando la intervención, entonces seguimos nosotros. Nosotros. Mi compañera Ana Sofía y quien les habla. Listo. Ya voy a presentar. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Sí se ve? Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Entonces, concepto de comunidad. Su concepto se basa en el apoyo, seguridad y confianza en un grupo de personas con intereses similares, pero que de alguna manera no son aceptadas por la sociedad. También hace referencia al tipo del mundo al cual no podemos acceder, un paraíso de ensueño. Y en conclusión, el concepto de comunidad para Bauman hace referencia a todo lo bueno que deseamos, pero que de cierta manera no aprueba la sociedad. Ya como decían previamente mis compañeros y mis compañeras, de que ciertos gustos, que pues para la persona obviamente son gustos, es algo normal, es algo que a mí me gusta, pero que no son aceptados por la sociedad. Ya pasamos aquí a lo que es conformación de una comunidad.
Si mi compañera está ahí para que lo lea. Sí, bueno. Ok. Se conforma por un grupo de personas las cuales comparten un espacio, características, gustos y tradiciones similares, entre otros. De esta manera se apropian de sí mismos para ayudar a los demás. Ok. Y finalizamos con en qué beneficia esto a la comunicación. Entonces, aparte de la obtención de información más asertiva, con una comunicación mucho más limpia y directa, también genera nuevos puntos de vista y un inmenso intercambio cultural en torno a los datos que se pueden recoger en estas comunidades por medio de la comunicación para así compartirlo con la sociedad. Eso sería, profe. Ok, David y Hanna, gracias. ¿Quién más? Bueno. Salud. ¿Quién más? Gioni. Profe, yo voy a compartir pantalla. Ok, y cuando Gioni levantó la mano y Laura alzó abrió el micrófono y yo y le cambió la voz. No, es que estamos juntos. Ok. Bueno, para Bauman, la comunidad no es algo que esté... Compañero, qué pena. Regáleme un segundito, yo termino de compartir pantalla para que pues se pueda ver la infografía. De acuerdo. Listo. Entonces, para la primera pregunta, pues el concepto de comunidad de Bauman, pues es un poco complejo, porque pues, aunque al principio él plantea que la comunidad es una idea utópica o idílica, él más adelante pues nos muestra dos tipos distintos de comunidad, ¿no? Una que es preindustrial y otra que está formada después de esta revolución industrial, de estos cambios. Entonces ahí ya empiezan a aparecer distintos tipos de comunidades que tienen pues intereses o duraciones muy distintas, ¿no? Y que pues ya no están sostenidas solo en lazos fraternales o de seguridad, sino a veces simplemente de intereses muy fugaces, como puede ser el entretenimiento, la televisión, los actores, etcétera. Para la segunda parte de cómo está formada una comunidad, pues más o menos estos lazos también pueden ser muy inestables. Si es una comunidad solo de intereses, entonces simplemente pues basta el tema que sea de moda. Pero si ya es una comunidad que tenga cuestiones religiosas, cuestiones muy arraigadas, entonces ya busca que haya lazos de cooperación fuertes, que haya una identidad más o menos definida y sea homogénea, y pues que ante todo siempre se marque una diferencia más fuerte ante otras comunidades. Y para la tercera, de cómo la comunicación aporta a la construcción de comunidad, yo siento que lo hace a través del diálogo, ¿no? Porque nos dice, oiga, sí, mira, usted tiene su comunidad, nosotros tenemos la nuestra, pero por ejemplo con esta noticia que salió hace poco sobre la exoneración del servicio militar obligatorio para las comunidades negras, raizales y palenqueras. Es algo que por descontado se debió haber dado antes para todas estas comunidades étnicas, pero no solo eso, dice, listo, nosotros tenemos un fin en común, pero porque no es algo que tuvimos ya antes como derecho, ¿no? O sea, derecho a no ir a la guerra, a que nos respete la vida, nuestra identidad. Listo, profesor. Ok, Gioni y Laura, muchas gracias. ¿Quién más? Juan Pablo. Espere, ya comparto pantalla.
¿Listo? Listo. Ya están viendo, ¿cierto? Pues yo veo desde que nací, afortunadamente. Están viendo la pantalla. Sí, compañero. Sí, señor. Listo. Bueno, en nuestra infografía estamos mi compañera Paula. Paula, say hi. Bueno, Paula está ahí. Bueno, comunidad de Bauman. En la primera pregunta, ¿cuál es el concepto de comunidad de Bauman? Básicamente, pues yo digamos que quise formular este concepto con base pues a la lectura y es la coexistencia de algo en común que si bien puede ser temporal o no, necesita un grupo que comunique, comparta su ideal o bien tangible o no. Pues en el texto Bauman nos habla de la importancia de que, y cito pues como dice el texto, un entendimiento compartido de tipo natural y tácito no sobreviviría a partir del momento en el que el entendimiento se vuelva autoconsciente y por tanto proclamado y pregonado. También hay un aporte que me parece importante y dice, es hoy otro hombre para referirse al paraíso perdido al que deseamos con todas nuestras fuerzas volver, por lo que buscamos febrilmente los caminos que pueden llevarnos allí. Es lo que pues ya venían hablando nuestros compañeros anteriormente y pues que también digamos que complementamos y es el hecho de sentirse pues identificado desde la individualidad hacia la colectividad en una comunidad, valga la redundancia. Y entonces, pues ese es el concepto que definimos de Bauman, es como esa existencia de que tenemos algo en común y como tenemos ese algo en común, nos identificamos el uno con el otro. Entonces vamos con la segunda parte, ¿cómo se conforma una comunidad, Paula? Buenas noches. Bueno, ¿cómo se conforma una comunidad? Una comunidad se conforma de acuerdo a las culturas e ideologías que tenga cada persona siempre, aceptando y respetando las creencias, gustos y preferencias de todo en su comunidad. Listo. Y entonces en la tercera, pues los dos construimos como cómo aporta a la comunicación este concepto y creemos que pues toda comunidad necesita de la comunicación para mantenerse vigente y para expresar sus ideas, sus opiniones y pues básicamente para mantener, sí, existiendo, o sea, mantener vigente. Entonces creemos que pues sin duda alguna la comunicación es como esa herramienta que le permite a las comunidades subsistir y sobrevivir en un mundo. Listo. Ok. Bueno, Laura, señora. Profe, ¿puedo retirar un momento de clases que debo dirigirme a mi casa y pues debo conducir? Señora, dale. Bueno, gracias. Bueno, listo, chicos. ¿Quién falta? Bueno, mientras se organizan los que hacen falta, para el día de mañana, que nos vemos otra vez a las 8 de la noche, para mañana no hay lectura,
Pero mañana vamos a ver una película en torno al ejercicio porque, digamos, hoy terminamos lo del tema de Bauman de comunidad y mañana empezamos a hablar de la genealogía de la comunicación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues para poder hablar de lo común, de la comunidad, tenemos que hablar, dile al perro que ya le doy la participación. Perdón. Tranquila, yo tengo 13, entonces no hay lío. Entonces, mañana vamos a ver una película en torno a, con base en el ejercicio que vamos a iniciar el día jueves, para la clase del jueves y viernes. ¿Listo? Entonces, para mañana, ¿cuál es la tarea? Ojalá estén en su casa a las 8 y se la puedan ver sin preocupaciones, que traigan, si quieren, maíz pira para ver la película, porque no se las dejo para que la vean extemporáneamente, porque si no, no la ven, no la encontré, profe, no tengo Netflix, no, bueno, N cantidad de condiciones. Entonces, pues mañana está el espacio, podemos aprovechar el espacio para hacer, y pues así hacemos un poco más dinámica la clase y no solo lectura, conversación, exposición. ¿Listo? Entonces, chiquillos, no siendo más, nos hablamos mañana a las 8 de la noche, señor, por este mismo canal. Fernando. Profe, pues sigamos poner lo que habíamos hecho con Catherine. Dale, dura. Listo. Profe, compartir pantalla. Listo, dale. Bueno. ¿Ya ven algo? Sí. ¿Listo? Desde 1988. Pues realmente cuando uno es bebé no ve casi, pero bueno, mentiras. Bueno, empezamos. El concepto lo trabajamos con Catherine. Ahí tuvimos una discusión de claridad de las cosas, pero llegamos a puntos en común. Definimos que la comunidad Bauman se caracteriza por ser autónoma y personal, puesto que cada uno puede crear su mundo, tiene un sentido de pertenencia a la sociedad, generando diferentes sensaciones como la felicidad, tranquilidad, seguridad y la benevolencia. ¿Esto qué damos a entender con esto? Por decir, la comunidad, el que quiere pertenecer a una comunidad, busca ¿qué? Primero, felicidad, como le dice en el libro, tranquilidad, la seguridad de pertenecer y ser bien allegado, y la benevolencia. La felicidad, pues, como dice Bauman, es que él busca que sea un paraíso perdido. Entonces, todo el mundo que llega a una comunidad busca eso, es ser feliz, estar en sus ambientes. Yo creo que la comunidad más primaria que podamos vivir hoy en día es el parche de amigos. Uno tiene poquitos, tiene 4 o 5, pero tú la pasas genial, todos se comprenden, todos interactúan con lo mismo, las necesidades son cubiertas entre sí y lo que se demanda automáticamente es suplido por la mismos miembros del grupo. La conformación. Esta comunidad se conforma con miembros únicos, comprendidos, que comprenden los límites. O sea, cuando entras a estas comunidades, tú automáticamente sabes que hay unos límites marcados, pero esos límites también son tus límites que te gusta que te respeten. Entonces empieza a ver como ese factor en común. Primero, es pequeña, con miembros fáciles de ubicar. Como mencionaba ahorita con lo del parche de amigos, es relativamente fácil que sea pequeña. Porque, por decir algo, nosotros somos una comunidad que es la colombiana, pero en el momento de ir a las votaciones, no, el Estado ni nadie es capaz de reunir a todo el mundo para que vaya a votar. ¿Por qué? Porque sus ideales son diferentes, porque yo voy a perder el tiempo porque voto, porque es que ahí van los mismos ladrones. Bueno, empiezan a manejarse diferentes cosas. Entonces, por eso es que lo ideal es que sean pequeñas y fáciles de ubicar. ¿Por qué? Porque es que una de las gracias de Bauman es que nos dice es que hay una interacción directa. Entonces, yo, si tengo un amigo y mi comunidad vive por allá en Alemania, pues eso no es comunidad y se desgastará con el tiempo ese tipo de relación. Como lo mencioné ahorita, las actividades son demandadas por sus propios integrantes y suplidas por ellos. ¿Qué aporte da la comunicación?
la comunidad aporta empatía, o sea, lo que nosotros hacemos como comunicadores, digámoslo, lo llevo ya a ese punto, es entender lo que la otra persona me quiere expresar, ponerme los zapatos de la otra persona. Solidaridad, ser persona que con mi conocimiento pueda ayudar a los demás, que no solamente se quede como en un papel, sino que pase a la acción. Y también hay algo que es claro, que es hay una cohesión de grupos y algo que es contacto directo. Bauman, hay una crítica directa, lo siento, es que por decir, con las interacciones de las redes, la parte virtualidad hoy en día, es que no hay ese contacto directo en donde yo pueda empezar a medir como o a ver esas políticas que tienen, las ideas que tiene la otra persona, y yo pueda como empezar a formar una comunidad y algo en común para que yo pueda ir ejerciendo eso. Entonces, ahí donde él aparece con el término de comunidad líquida, que es lo que estamos viendo hoy en día gracias a la pandemia, a esa comunidad sólida que tiene bases, que tiene fundamentos, que tiene tiempo y tiene tiempo para compartir de frente. Listo, eso sería todo, profe. Listo, pero pues igual el término de comunidad líquida, eso lo van a ver un poco más adelante cuando estén por allá en estudios culturales y esas cosas. Pero el término de la sociedad líquida de la que habla Bauman tiene mucha relación con comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque como les decía, recuerden que el individuo siempre tiene una identidad que es muy volátil. ¿Por qué es volátil? ¿Por qué? Porque yo me voy transformando con el pasar de los días. Entonces, el ejemplo que les puedo poner es hoy puedo ser uribista, pero yo me estoy dando cuenta de todo lo que está pasando y empiezo a entender que estoy equivocado y empiezo a empezar a entender que no está bien ser de esa corriente, y empiezo a darme cuenta que otro tipo de personas como X o Y candidato o personaje tiene la razón. Entonces, eso lo que me quiere decir no es que yo sea, no es que en el caso de la misma política que estoy hablando, no con ánimo de ofender ni nada, sino simplemente es un símil que estamos trayendo a la clase. Entonces no es que yo sea tibio como Fajardo, sino que es una forma de nosotros empezar a construir nuestra identidad, porque recordemos que la identidad es un constructo social al igual que el género. Entonces, a medida que usted va cambiando, usted se va reproduciendo académicamente, usted va aprendiendo nuevas cosas, se va adaptando, pues usted va cambiando respecto a ese proceso. ¿Listo? Entonces, con esto cerramos a la comunidad de Bauman. Espero que este haya sido un poco más del agrado de ustedes, porque mañana, como les decía, no vamos a tener lectura, el jueves tampoco, pero el viernes sí tenemos una pequeña lectura. Entonces yo les entrego la lectura del viernes mañana, que igual es corta, es bien cortica, creo que son como 10 páginas nomás, para que le vayan adelantando para el día viernes. Y mañana pues ya saben que la tarea es traer palomitas para ver la película que vamos a trabajar. Entonces, que tengan buena noche y nos hablamos mañana. Chau. Muchas gracias, profe, igualmente. Listo, profe. Que esté bien, gracias. Para todos, todas.